Buenos días a todos. Gracias de nuevo por vuestra asistencia. Vamos a iniciar el tercer día de la primera parte de este congreso virtual de aparato digestivo con una sesión muy interesante sobre eliminación del virus C, sobre todo en relación con la agenda de la OMS 2030. Desde el punto de vista conceptual, pues el control y la eliminación del virus C parecen simples, sin embargo persisten barreras y si no persistieran, pues seguramente ya habría varios países que hubiesen alcanzado la eliminación a 2020. En esta mesa tenemos tres expertos reconocidos en el campo de la hepatitis C. El doctor Javier García Samaniego, que es jefe de sección de patología del Hospital Universitario La Paz y presidente de la Alianza para la Eliminación de las hepatitis virales, va a hablar del diagnóstico tardío en la era de la eliminación. Y así más preámbulo, le cedo la palabra al doctor García Samaniego. Javier. Buenos días, muchas gracias, Conrado. Yo, en primer lugar, por supuesto, quería agradecer a la Junta Directiva y al Comité Científico de la Sociedad Española de Patología Digestiva su invitación a participar en este primer congreso virtual y, por supuesto, hacer también extensiva el agradecimiento al formidable equipo técnico de la sociedad por su estupendo apoyo logístico. Como la mayoría de vosotros seguro sabréis, en septiembre de 2015 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y, dentro de la Estrategia Mundial del Sector Salud, instó a todos los países miembros a un objetivo muy ambicioso, que era la eliminación de las hepatitis víricas como problema de salud pública. Y, entre otras, la eliminación se definía por la reducción de un 90% en la incidencia y de al menos 2/3, un 65%, en la morbimortalidad por hepatitis virales. E instaba también a todos los países a fortalecer los procesos de diagnóstico y tratamiento para lograr estos objetivos. Es cierto que en el caso de la hepatitis C tenemos en la actualidad unas herramientas fantásticas que procuran la curación en prácticamente el 100% de los pacientes, ¿no? La tasa de respuesta viral sostenida, como todos sabéis, supera el 97%. Naturalmente, la carrera para la eliminación es extraordinariamente desigual, pero el mensaje de esta diapositiva es que España está en una posición extraordinariamente privilegiada para llegar a la meta, en las primeras posiciones en esta carrera, ¿no? Esta diapositiva resume un estudio que presentó Homi Razavi, que es un matemático que trabaja en Estados Unidos, en el último congreso presencial de la ISEL que tuvo lugar en 2019, ¿no? Y incluyó 40 países desarrollados, prácticamente todos ellos países miembros de la OCDE, con algunas excepciones como Taiwán y algunos países de Oriente Próximo, y a partir de los objetivos de la OMS, que, insisto, reducción de un 90% de incidencia, 2/3 de mortalidad y un 80% de pacientes diagnosticados y tratados, construyó un modelo a partir del número de pacientes tratados por país y concluyó que solamente 9 países, es decir, un 20% del total, alcanzarían la eliminación en el entorno del año 2030. Nada menos que 30 países, es decir, el 80% no lo alcanzaban, entre ellos países tan relevantes como Estados Unidos, que alcanzaría la eliminación, de acuerdo con este modelo, en el año 2050. Sin embargo, España, quizá no se vea muy bien, era el segundo país tras Islandia, que es un país, con todos los respetos para Islandia, pues demográficamente irrelevante. Recordemos que tiene 300.000 habitantes, lo que equivale exactamente a la mitad del área sanitaria de mi hospital, que es el Hospital de La Paz. Por tanto, España está en una posición innegable para llegar a la meta, en primer lugar, porque alcanzaría la eliminación, de acuerdo con los datos de Razavi, en el año 2024. Naturalmente, la historia de la hepatitis C, que yo definiría como una historia de éxito, tiene muchísimo trabajo detrás. Y esta diapositiva pues, pretende revelar los hitos más importantes. Sin duda, el que más, la aprobación en 2015 del Plan Estratégico
para el abordaje de la hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud, por lo que supuso de compromiso de las administraciones públicas para enfrentar un problema sanitario gigantesco y por lo que supuso también de sinergias, por lo que supuso también de contribución positiva de todos los actores, profesionales sanitarios, administraciones públicas, insisto, e industria farmacéutica. Al principio el tratamiento se priorizó por la gravedad de la enfermedad, pero a partir de 2017, es decir, hace ahora 3 años, todos los pacientes, independientemente de la gravedad de la enfermedad, tenían acceso al tratamiento, es decir, se universalizó. Y eso ha permitido que, ahora no tenemos datos actualizados, la última cifra era por encima de 135.000 pacientes, que este número de enfermos hayan alcanzado la curación en nuestro país en este tiempo. También en 2017 se creó, a instancias de la Sociedad Española para el Estudio del Hígado, la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España, de la que tengo el honor de ser el coordinador, como anunció Conrado, que integra muchas sociedades científicas y asociaciones de pacientes comprometidas en la eliminación de la hepatitis C y, por supuesto, la Sociedad Española de Patología Digestiva, que fue una de las sociedades fundacionales de la Alianza. Desde su creación, la Alianza ha promovido muchas campañas. La primera de ellas fue, aprovechando también el rebufo, si me permitís la expresión, de la Declaración de Naciones Unidas, un documento de 21 recomendaciones para eliminar la hepatitis C en 2021. Apoyó, junto con otras sociedades, y patrocinó el Consenso para el Diagnóstico de la Hepatitis C en un solo paso, al que nos referiremos a continuación. Y el año pasado presentamos un documento de 10 políticas clave y estamos ahora inmersos para el año 2020, si la pandemia lo permite, en una campaña de presentación de ciudades libres de hepatitis C, siguiendo también una recomendación de Naciones Unidas, porque recordemos que más del 50% de la población mundial vive o habita en ciudades. Importantísimo lo del diagnóstico en un solo paso. Acaba de ser publicado online hace 3 o 4 días en la revista Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, un artículo liderado por Javier Crespo que presentamos en forma de resumen en la EH este año. Fijaos, el diagnóstico en un solo paso, es decir, hacer diagnóstico serológico y virológico en un paciente sin viremia conocida detectable, acorta el proceso diagnóstico una barbaridad y favorece que no se pierdan pacientes y, por tanto, el acceso mejor al tratamiento, ha dado pues, unos resultados sobresalientes. Una encuesta realizada en 2017 y publicada el año pasado demostró que, a pesar de que el 80% de los hospitales en España disponían de recursos para hacer el diagnóstico en un solo paso, solo un tercio lo hacían. Pues bien, fijaos, 2 años después, la proporción de hospitales que hacen el diagnóstico en un solo paso, y es lo que refleja esta publicación, alcanza casi el 90%. Es del 89%. El documento de 10 políticas clave que promovimos el año pasado no solo incide, por supuesto, en la implementación del diagnóstico en un solo paso, sino también de desarrollar estrategias de microeliminación en los focos primarios, profundizar en la microeliminación en prisiones, una de las poblaciones vulnerables en las que será probablemente más rápida la microeliminación, fomentar estrategias de macroeliminación y definir cuál es la mejor estrategia de cribado poblacional, promover también la coordinación asistencial y, por supuesto, desarrollar políticas de prevención que incidan en prácticas de riesgo, así como incidir en políticas de educación para la salud y evitar la reinfección en personas vulnerables. Por tanto, bueno, estas 10 recomendaciones, pues como los mandamientos, se resumen en 2, que la Alianza hace suyas, una vía de macroeliminación para hacer un cribado en población general o segmentada, sin olvidar la microeliminación en poblaciones vulnerables. Y este doble abordaje de macro y microeliminación es también apoyado activamente por la Asociación Española para el Estudio del Hígado a través de un documento de posicionamiento que redactamos, liderados por Javier Crespo, un grupo de patólogos, infectólogos y epidemiólogos de nuestro país, y que ha sido publicado simultáneamente también, y esto es importante remarcarlo, en la revista de la Sociedad Española de Patología Digestiva. Es decir, el documento ha tenido un doble eco en las revistas de las 2 sociedades.
Esta infografía está disponible en la publicación. Básicamente, las sociedades lo que recogen es la importancia de hacer un cribado basado en la edad, es decir, considerar la edad un factor de riesgo. Ambas sociedades están convencidas de que hacer, a pesar de que sabemos que el cribado a partir de los 20 años es coste efectivo, hacer un cribado a partir de los 40 años, entre los 40 y los 70 años, sería una de las estrategias mejores para eliminar la hepatitis C, sin olvidarse también de la microeliminación en pacientes vulnerables y la búsqueda de pacientes ya diagnosticados. ¿Y por qué? ¿Por qué digo esto? Fijaos, esta es la foto de la hepatitis C o de la situación de la hepatitis C en nuestro país en 2020. Decíamos que el tratamiento es universal, que todos los pacientes tienen acceso a él y muchas comunidades autónomas tienen ya planes propios de macro y microeliminación. Tenemos las cifras, sabemos, según la encuesta de seroprevalencia del Ministerio, que la prevalencia serológica es inferior al 1% y la prevalencia de infección virémica está en el 0.2, 0.3, pero también sabemos que, y esto lo recoge perfectamente la guía de eliminación de la AEH y de la Sociedad Española de Patología Digestiva, que podría, y estos son estimaciones recientes, que podría haber al menos 70-75.000 personas virémicas en el ámbito de la población general que hace atención primaria y un tercio de estas personas podrían estar infectadas y no saberlo. Esto enlaza con el título de la presentación, con el diagnóstico tardío de la hepatitis C, que es un concepto acuñado hace... Javier, perdón, te queda un minuto. Hace un par de años, perdón que voy mal de tiempo, y que hace alusión a dos conceptos, enfermedad hepática avanzada y enfermedad hepática en estadio tardío, definido esto por fibrosis mayor de 3 o enfermedad hepática descompensada. Este es un estudio que lideró Jeffrey Lazarus. Fijaos que incluyó 1.000 pacientes, casi la mayoría de ellos con hepatitis C, y lo más sobresaliente es que una cuarta parte de estos enfermos tenían una presentación tardía. Cuando ampliamos el estudio, esto se presentó en el último congreso americano, lo más sobresaliente aquí es que efectivamente al menos una cuarta parte de los enfermos con hepatitis C tenían se debutaban con enfermedad hepática avanzada y muchos de ellos pertenecían a colectivos vulnerables. La respuesta a la pregunta de si la pandemia COVID influirá sobre los objetivos de eliminación, me gustaría contestar que no, pero lo cierto es que sí, que no influirá el COVID. Pero me gustaría decir también que si uno hace las cosas bien en el sentido de continuidad asistencial y de acceso rápido al tratamiento, puede alcanzar resultados tan fantásticos como los que se obtienen en población coinfectada por VIH. Fijaos cómo hace 10 años la prevalencia de infección virémica era del 35% en este colectivo y el año pasado era inferior al 4%, pero no es menos cierto que el número de pacientes tratados, y estos son datos de hace 2 días, está bajando mucho en toda España y Madrid es una buena muestra de ello. Naturalmente, el número ha ido decreciendo como consecuencia de que la mayor parte de los enfermos diagnosticados están tratados ya, pero fijaos cómo de 2019 a 2020, a lo que va de 2020, hay una diferencia significativa en el número de pacientes. Perdona, estamos fuera de tiempo. Termino ya. Las conclusiones más relevantes: 1 de cada 5 pacientes diagnosticados tiene enfermedad hepática avanzada. Es importante subrayar el posicionamiento común de todas las sociedades científicas para la eliminación y creo y estoy convencido que será posible en el entorno de 2024 si avanzamos en políticas de cribado y mejoría de la continuidad asistencial. Gracias y perdón por el retraso, moderador. Muchas gracias, Javier. Pasamos a continuación a la doctora María Fernanda Guerra, que es hepatóloga del Hospital Universitario Virgen Macarena, que nos va a hablar de un ejemplo de microeliminación. Buenos días a todos. Primero quiero agradecer al Comité Científico de la Sociedad Española de Patología Digestiva por la cálida invitación a participar en este novedoso primer congreso virtual, que seguro está siendo todo un éxito. Me habían pedido que hable acerca de un ejemplo de eliminación. Voy a comentar una experiencia local de microeliminación basada en una estrategia de búsqueda de pacientes perdidos en el sistema del área hospitalaria Virgen Macarena en Sevilla.
Lo que era evidente que hemos vivido en los últimos años, como ya lo habían comentado, un manejo en el cambio de la enfermedad con la introducción de los nuevos tratamientos antivirales directos, la introducción del diagnóstico en un solo paso. Todo esto nos ha permitido que tengamos el objetivo en común de buscar o de alcanzar la eliminación de las hepatitis víricas propuestas para la OMS para el 2030. Es importante recordar que para poder eliminar la hepatitis vírica necesitamos estrategias adaptadas a cada uno del medio en el que nosotros estamos. Para esto es importante el conocimiento de la epidemiología local, de los recursos sanitarios disponibles, poder realizar intervenciones que sean fácilmente aplicables y valorar los resultados. Como ya lo habían comentado previamente, esto es la evolución de pacientes diagnosticados y tratados en nuestra área sanitaria en los últimos años, desde la introducción de los nuevos antivirales directos. Podemos ver cómo en el 2015 este pool de pacientes diagnosticados se habían tratado, cómo tratamos un grupo importante también desde que se tuvo la autorización para los pacientes sin fibrosis y cómo el tratamiento también pudimos ponerlo en un gran número en aquellos desde la introducción del diagnóstico en un solo paso. No obstante, estábamos ya viviendo un agotamiento diagnóstico y por ende terapéutico en los últimos años. Para poner un poco en contexto, el Hospital Universitario Virgen Macarena tiene un área de cobertura que es la zona norte y noroeste de la provincia de Sevilla. Tenemos una población de referencia de 500.000 habitantes, con 13 centros de atención primaria de la parte del distrito adscritos y más de 20 centros de atención primaria rurales, 5 CTAs de centros de tratamiento de adicciones, además de algunos albergues y comunidades terapéuticas. Primero, para saber qué estaba pasando y cuál era la epidemiología local en nuestra área, decidimos realizar un análisis retrospectivo de la determinación de las serologías positivas en microbiología antes del diagnóstico en un solo paso, desde el 2013 al 2018, al igual que hacer un análisis retrospectivo de las determinaciones de microbiología durante el 2018-2019. Nos interesaba mucho saber quién era el que pedía la prueba, analizar si era la atención primaria o especializada, la derivación, a quién se derivaba, si había asistencia a consulta, las causas de la inasistencia, en cuántos llegábamos a hacer una confirmación virémica y en cuántos teníamos la tasa de tratamiento. Es decir, lo que es la cascada en el manejo de la hepatitis C. En honor al tiempo, voy a comentar solo los resultados de la primera parte de las serologías entre el 2013 y 2018 antes del diagnóstico en un solo paso. Como podemos ver aquí, analizamos 1.330 serologías positivas. Ya notábamos que menos de un 80% habían sido derivadas, que la confirmación o pedir la carga viral había sido en menos de un 90%. Una infección activa se confirmó en el 72% y solo se llegaron a tratar un 68,4% de estos pacientes virémicos. Cuando analizamos qué había pasado, nos dimos cuenta que teníamos un 22% de pacientes no derivados, la mayoría de estos, un 71%, desde atención primaria y un 29% desde atención especializada. Era evidente que teníamos que hacer actuaciones en atención primaria. También vimos que había una pérdida de inasistencia, no solo dentro de las consultas de patología, sino al momento de referir desde digestivo general de patología de un 23,1%, y era evidente que teníamos que simplificar el circuito de derivación. ¿Qué fue lo que hicimos? Primero mandamos una comunicación, un correo electrónico a todos los directores de atención primaria y a todos los médicos, comentándole los cambios en el manejo del virus de la hepatitis C. Durante el 2019 hicimos reuniones formativas en los centros de salud, hicimos reuniones formativas también con los residentes de medicina de familia de los últimos años sobre la importancia del cribado y de la búsqueda activa de estos pacientes. Tuvimos además reuniones en los centros de tratamientos de adicciones. Fuimos personalmente a cada uno de los centros de los CTAs para poder identificar cuáles eran las barreras que ellos encontraban al momento de la derivación. En nuestra área sanitaria, la principal barrera para ellos era que no tenían el mismo sistema de historia clínica que manejábamos a nivel de atención primaria y a nivel hospitalario, lo que ha generado el retraso a nivel de la derivación, ya que debía pasar a través de atención primaria digestivo general y de digestivo general de patología, evidentemente alargando y produciendo una pérdida en el diagnóstico y en el tratamiento. Nosotros a ellos les propusimos una estrategia de derivación simplificada que consistió en que cualquiera de los pacientes identificados con una serología virus de la hepatitis C positiva, con carga virémica confirmada o no,
nos deriven a una consulta específica de hepatitis C. Esta derivación era a través telemática por un correo electrónico o una llamada telefónica. En esa consulta, que de forma inicial fueron 2 por semana y luego se ha mantenido en una semanal, contábamos con enfermería y también con el FibroScan. A los pacientes que en algún momento habían llegado ya a nuestras consultas y se habían perdido en el sistema, les mandamos una carta y los llamamos, invitándoles a una participación a una nueva evaluación hepática. En el día de la consulta se les hacía la extracción sanguínea, el FibroScan. Aquellos pacientes con una fibrosis avanzada les hicimos una ecografía abdominal, muchos de ellos el mismo día, otros citados para días posteriores. Según los resultados, aquellos virémicos los invitábamos para el tratamiento y luego hacíamos controles con llamadas telefónicas para la adherencia, y aquellos que no tenían una viremia positiva, los enviábamos un informe telefónico y un registro también en su historia clínica. Dentro de los resultados voy a resaltar lo más importante. En los perdidos del sistema pudimos contactar con casi un 55%, hubo un 10% de cambio de domicilio y hubo personas que, a pesar de comentarles de los beneficios de los nuevos tratamientos, rechazaron la intervención. Como era esperable de estos, el 80% eran virémicos, y lo más importante y resaltar de este grupo, que más del 40% tenían una fibrosis avanzada. Detectamos 3 hepatocarcinomas, uno precisó que se lo envíe a trasplante hepático por la mala función hepática que tenía en ese momento. De los pacientes no derivados, pudimos contactar con un grupo menor, que fue un 44%. Aquí es muy importante resaltar cómo casi un 20% presentaron cambio de domicilio. No tuvimos rechazo de la intervención. La tasa de virémicos fue menor, fue solo de un 40%. La mayoría tenía seroconversión espontánea o habían recibido tratamiento sin saber que habían llegado a la tasa de curación. Lo más importante a resaltar de estos datos es que concordamos con lo previo: 30% de fibrosis avanzada en los virémicos, un 7% de fibrosis avanzada en los no virémicos, lo que también recalca la importancia de que estos pacientes tienen otros factores de riesgo que no solo la hepatitis C. 20% de estos pacientes desconocían que tenían una serología y no sabían tampoco el por qué se les había pedido. Cuando vemos los grupos de forma independiente, nos podemos dar cuenta que aquellos pacientes no referidos eran aquellos que estaban en tratamiento con metadona, aquellos que vivían en albergues o que tenían trastornos psiquiátricos. Lo mismo se repite en los pacientes que, una vez sido derivados, habían perdido el seguimiento en las consultas, incluyendo a los de consumo de alcohol, a los consumos de droga. En comorbilidades, aquí es muy importante y recalcado los mayores de 80 años y la comorbilidad psiquiátrica. Porque doctora Guerra, perdón, queda un minuto. Porque hay que recordar que muchos de estos fueron dados de alta por nuestras consultas previamente. Para valorar el impacto, aunque no es comparable, si vemos cómo la tasa de tratamiento con una intervención dirigida aumenta al 91% y cómo llegamos a tener tasas de curación del 85%. Sí quiero resaltar que, a pesar de estas estrategias, tuvimos abandonos de tratamiento y pérdida de seguimiento. Pérdida de seguimiento porque estos pacientes se mueven mucho y se han cambiado de comunidad terapéutica. Esto es solo la evolución de los tratamientos. Es evidente que con una estrategia dirigida hemos aumentado la tasa de diagnósticos y, por ende, la tasa de tratamientos. Y ya, a forma de conclusión, a la espera de un cribado poblacional y aún con este, sabemos que la eliminación de la infección por el virus de la hepatitis C requiere medidas proactivas de búsqueda de pacientes de grupos de riesgo y poblaciones vulnerables, que es importante recordar que el perfil de los pacientes condiciona mucho el acceso a los tratamientos, que la simplificación del proceso diagnóstico facilita el acceso al tratamiento, pero no garantiza la curación si no mejoramos la adherencia, y que evidentemente tenemos a barreras añadidas tras la pandemia del COVID, pero además de barreras, quiero decir que también hemos ganado mucho. Sabemos que la telemedicina funciona, que funciona y funciona bien, y creo que también estamos en el momento ideal para descentralizar los diagnósticos, los tratamientos a nivel de farmacia. Para terminar, quiero agradecer al Servicio de Patología del Hospital Virgen Macarena, a los centros de atención primaria y a los médicos de los CTA por la colaboración para poder realizar este proyecto. Muchas gracias, doctora Guerra. La siguiente comunicación se titula Estrategias de eliminación del virus C, a cargo de la doctora Sabela Lens, hepatóloga del Hospital Clínic de Barcelona. La doctora Lens tiene una dilatada y brillante trayectoria en este campo a pesar de su juventud. Sabela.
Hola, Conrado. Muchas gracias por invitarme a participar en esta mesa, a la CPD por invitarme también a participar en este congreso tan innovador. Como podéis ver en la diapositiva, ya todos conocéis este gráfico que refleja los pasos en la eliminación del virus de la hepatitis C y refleja al mismo tiempo las barreras también que nos encontramos en el camino a la eliminación. Yo creo que hoy en día la situación en España nos permitiría simplificar estos pasos en únicamente 3 pasos. Un primer paso que remarca la relevancia de conocer la prevalencia de nuestra población para así poder definir las estrategias a seguir en cuanto al paso 2, que consiste en el diagnóstico y en el cribado de la enfermedad. El paso 3, que es el linkage to care, yo creo que en este momento, en cuanto un paciente infectado por el virus de la hepatitis C entra en contacto con el especialista, ya sea de forma presencial o virtual, con los tiempos que vivimos, esto ya lleva implícito que se evalúe la enfermedad hepática, que el paciente pueda iniciar tratamiento antiviral y gracias a los fármacos que tenemos alcance la curación de la infección. Y sin embargo, yo creo que en este gráfico harían falta añadir como mínimo 2 pasos más. Uno de ellos, el paso 4, sería la prevención de la reinfección, que actualmente es una barrera que nos limita en el camino a la eliminación, especialmente en poblaciones de riesgo como las personas que consumen drogas o los HSH. Y un quinto paso, en el que podríamos incluir la importancia de invertir en todos los pasos anteriores para seguir trabajando en la eliminación, coordinar y monitorizar también las intervenciones que estamos realizando para modificarlas si fuera necesario y así alcanzar la eliminación del virus de la hepatitis C en base a las recomendaciones de la OMS. Como decía, conocer la prevalencia en nuestra población es clave. Ya se ha comentado que diversos grupos en diferentes regiones de España han hecho estudios de prevalencia y todos ellos concuerdan en que actualmente la prevalencia en nuestro país en cuanto a serología estaría en torno a un 1%, en cuanto a infección activa entre un 0,2 y un 0,4, con diferencias claras en cuanto a los estratos de edad. Y no olvidemos que los grupos de riesgo, en este caso la seroprevalencia y la prevalencia de infección activa es todavía muchísimo mayor. Por tanto, en base a este conocimiento es fundamental que instauremos ya el cribado, un cribado que, como ha comentado Javier, los expertos están de acuerdo en que se debe hacer por cohorte de edad, población general de más de 40 años y en los grupos de riesgo y en este caso independientemente del estrato de edad. Pero para poder realizar un cribado adecuado necesitamos tener unas buenas herramientas diagnósticas. Yo quería hablar también del diagnóstico en un solo paso, pero ya habéis visto ejemplos y también la relevancia que ha tenido esta técnica diagnóstica, esta mejora en la simplificación de la cascada de cuidados del virus de la hepatitis C. Y por tanto ahora quizá me centraré en otro tipo de técnicas diagnósticas más allá del hospital o de los laboratorios centrales, que son los test de diagnóstico rápido, los test point of care. Disponemos actualmente de herramientas que nos permiten evaluar la serología del virus de la hepatitis C en saliva o por punción dactilar y disponemos también de diversas técnicas que nos permiten evaluar el estatus de la viremia o de la infección activa. Las ventajas son claras de estos test, permiten el diagnóstico fuera del ámbito sanitario. Actualmente ya presentan una buena sensibilidad y especificidad, son de muy fácil aprendizaje y la aceptación es buena tanto en población general, pero especialmente en aquella población vulnerable. Decidir qué tipo de test es el adecuado dependerá de las características intrínsecas de la población diana a la que nos queremos acercar para alcanzar la eliminación del virus de la hepatitis C en ese colectivo y, por supuesto, también de la prevalencia. Pero es decir que estos test todavía no están disponibles en todos los centros. Se calcula que alrededor de un 40% de los centros hospitalarios en España disponen de test de diagnóstico rápido, pero por ejemplo en el caso del test de la gota seca, este estaría disponible en menos de un 10% de los hospitales. Como ha comentado la doctora Guerra, identificar a aquellos pacientes que se han perdido en los pasos intermedios cuando todavía no aplicábamos el diagnóstico en un solo paso
es relevante, es decir, personas con serología positiva en los que no se ha evaluado la viremia, y por supuesto rescatar a aquellos pacientes que están diagnosticados pero se perdieron en este tercer paso del linkage to care o de derivación al especialista para poder iniciar tratamiento antiviral. Y como ya he comentado, esto es especialmente relevante ya que nuestros pacientes con serología positiva y con viremia no detectada presentan una prevalencia significativa de enfermedad hepática y por tanto presentan un peor pronóstico a largo plazo. Aquí yo también quería hablar de otras herramientas en las que hoy en día nos tenemos que apoyar para alcanzar la eliminación del virus de la hepatitis C, que son las herramientas informáticas. Hemos visto en los últimos congresos muchos ejemplos de centros donde han implementado alertas electrónicas y demuestran que estas alertas mejoran la cascada de cuidados de los pacientes con hepatitis C, y estas alertas deben estar disponibles no solamente para los especialistas, sino especialmente para aquellas especialidades que no están tan familiarizadas con la infección por el virus de la hepatitis C. Otras herramientas informáticas como la telemedicina, que ya estábamos aplicando antes de la pandemia y que ahora sin duda está aquí para quedarse, son muy útiles para optimizar la cascada de cuidados y alcanzar la eliminación del virus de la hepatitis C. Pero sin duda, si yo tuviera que escoger cuál es el proceso que realmente tiene un mayor impacto en este tercer paso del linkage to care y tratamiento, es la descentralización del modelo de la infección por el virus de la hepatitis C. Este es un ejemplo en una población especialmente difícil, en el mayor centro de reducción de daños de Barcelona, donde la seroprevalencia del virus de la hepatitis C es superior al 80% y la prevalencia de infección activa se sitúa en torno al 60% de los usuarios de drogas que llevan más de 5 años de consumo, y en el que hemos iniciado este modelo externalizado en el cual llevamos al propio centro tanto el cribado como la evaluación de la enfermedad hepática, como el tratamiento para que éste esté cerca de los usuarios, cerca de los pacientes que lo necesitan. Y aquí, siguiendo en este modelo, precisamente también en esta población, quería introducir ese cuarto paso, que es la prevención de la reinfección. En este tiempo que hemos estado trabajando en este modelo en el Centro de Reducción de Daños, donde más de 120 pacientes ya han accedido al tratamiento antiviral, como digo, pacientes especialmente complejos, con en torno a un 70% de inyección una o más de una vez al día, con prácticas de riesgo. Cuando evaluamos la tasa de respuesta virológica sostenida a la semana 12 tras finalizar el tratamiento, quería remarcar que de todos los casos de no respuesta virológica, excepto uno, se debieron a la presencia de reinfección. Una reinfección temprana que estima una incidencia de reinfección de momento preliminar, porque aún no hemos acabado el estudio, de 11 casos por 100 personas por año, lo cual realmente remarca que es indispensable detectar de manera precoz estas reinfecciones, tratarlas también de manera precoz, instaurar medidas de educación y de reducción de daños para evitar este circuito en el cual no vamos a poder salir y alcanzar la eliminación del virus de la hepatitis C en este colectivo tan difícil. Y en este quinto paso quería hablar de otras posibilidades que quizá ahora no tenemos tanto en mente. Este es un artículo que se publicó en el Journal of Hepatology, ha salido impreso la semana pasada, que muestra datos preliminares de una nueva vacuna dirigida contra el virus de la hepatitis C. Los datos que muestran son sobre todo de respuesta inmune, pero inciden que ya tienen un estudio que se está llevando a cabo en personas que consumen drogas y que se han curado después del tratamiento antiviral, para evaluar la prevención de la reinfección por el virus de la hepatitis C. Obviamente, la vacuna del virus C es un camino muy complejo. No sé si esta vacuna demostrará la eficacia para prevenir la reinfección del virus, pero desde luego si lo hiciera, esta u otra sería un hito muy relevante y un avance muy importante en el camino a la eliminación en este colectivo de riesgo, y también en aquellos países
en vías de desarrollo en los cuales el acceso al tratamiento no está tan generalizado como en el nuestro. Con todos estos ejemplos, como bien decía Javier también, tenemos el orgullo de poder decir que somos uno de los países que a nivel internacional se nos reconoce como de aquellos que están más cerca en el camino de lograr la eliminación del virus de la hepatitis C. Obviamente la situación excepcional que estamos viviendo se ha convertido en una barrera más en este camino, con un retraso en los diagnósticos, un retraso en los inicios de tratamiento y obviamente en todos aquellos pacientes con enfermedad hepática avanzada, pero también aquellos con enfermedad hepática avanzada por el virus de la hepatitis C, un riesgo de complicaciones por una asistencia inadecuada. Sin embargo, quizás si viéramos... Sabela, perdona, estamos fuera de tiempo. Vale, ya acabo, esta es la última. Si hacemos una visión optimista, el hecho de que fármacos que utilizamos para el COVID-19 sabemos que pueden reactivar el virus B y ya muchos centros están haciendo un cribado sistemático, no solamente del virus de la hepatitis B, pero también del virus de la hepatitis C y del VIH, quizá esto sea también una oportunidad de diagnosticar pacientes que no eran conocidos en cuanto a su infección por el virus de la hepatitis C. Para acabar, mis mensajes claves son que en el camino de la eliminación debemos implementar la estrategia de cribado, simplificar la cascada de cuidados, un abordaje multidisciplinar con otras especialidades, pero también con las autoridades sanitarias y saber que disponemos de múltiples herramientas y que debemos analizar muy bien cuáles son las que necesitamos para alcanzar la eliminación. Esto es una carrera de fondo, no es un sprint, pero ya empezamos a ver la meta cerca. Muchas gracias. Muchas gracias, Sabela. Tenemos muy poco tiempo para las preguntas y la discusión, así que os rogaría, por favor, respuestas cortas. Hay una pregunta de Javier Crespo, nuestro presidente, que de alguna forma tú lo has contestado, Sabela, diciendo que si podemos aprovechar los test serológicos del COVID-19 para hacer cribado también de la hepatitis C. Yo creo que esta visión de que podemos intentar ver el COVID-19 como una oportunidad para intensificar el cribado, creo que tenemos que tomarla sin duda, ¿no? Y si en los hospitales las personas que ingresan por COVID pues se está haciendo un cribado sistemático de como mínimo estos 3 virus es un avance y si además nos vamos a la población general y vamos a utilizar test de diagnóstico rápido, es muy sencillo añadir uno más y aprovechar para hacer un cribado poblacional, sin duda. Muchas gracias. Una pregunta para la doctora Guerra. ¿Quién y cómo se hacía el contacto telefónico para recuperar a los pacientes que se habían perdido en la cascada? Bueno, la verdad que la mayoría del contacto telefónico lo hice yo o también con nuestro Study Coordinator y lo hacíamos de forma directa, con el número de teléfono, a través primero de atención primaria en los no derivados, pero un contacto directo telefónico a los pacientes que se habían perdido en nuestro sistema. ¿Crees que es imprescindible por cuestiones legales que sea el médico de familia el que localice a este paciente, a los pacientes que están perdidos? Yo creo que esto se ha debatido mucho, pero la verdad no creo que sea imprescindible. Creo que es imprescindible que la hepatitis C, siendo un problema de salud pública y conociendo que tienen el diagnóstico, lo imprescindible es erradicarla, más que el quién tiene que ser el que contacte con el paciente. Sí pienso que no se puede dejar de lado nunca atención primaria, que es un equipo que hay que trabajar con un equipo multidisciplinar, pero probablemente el quien lo contacte, si es un médico de cabecera o el hepatólogo, no tiene tanta implicación en esto. Creo que es más fácil que lo contactemos nosotros y de una vía más directa. Javier, ¿podrías contestar, digamos, de forma taxativa a la pregunta de si en el 2021 habremos alcanzado en nuestro país los objetivos de la OMS 2030? 2021 puede que no. Yo me ceñiría más a las estimaciones de Homi Razavi. Pero fíjate que soy optimista, bueno, en mi papel de coordinador de la Alianza debo serlo, pero si ya hemos tratado, yo estimo, 2/3 partes de los pacientes con hepatitis C en nuestro país, estamos cerca del objetivo. Este parón naturalmente no nos favorece, pero si no es en 2021, en los 2-3 años siguientes, estoy convencido de que podemos conseguirlo. Muchas gracias. Digamos, la generalización de los test en tramos poblacionales por encima de 40 años, como recomienda el documento de la EH, es decir, implementar test
testar, testar y testar, como decía el presidente de la OMS. Los recursos financieros y la voluntad política de las administraciones, ¿cuál creéis que es el factor más importante o el determinante en arrancar para esta política de eliminación en nuestro país? Yo creo que sin voluntad política, Conrado, esto lo hemos hablado algunas veces, pues no se hace nada. Pero yo tengo para mí que las autoridades sanitarias están convencidas, ¿no?, de que este es un esfuerzo que merece la pena. Ahí están los datos de ahorro de trasplantes hepáticos, de disminución de ingresos por hepatopatía descompensada, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, eliminar el virus de la hepatitis C es coste efectivo y en ese sentido creo que la voluntad ya está y espero que esta dramática interrupción del COVID no paralice, digamos, todos los esfuerzos que ya están en marcha para alcanzar el objetivo de eliminación. Doctora Guerra, doctora Lenz, ¿están de acuerdo con esta afirmación? Sí. La voluntad política es lo que es determinante. La voluntad es lo primero, yo creo que sí, perdona María que te he interrumpido. Y en cuanto a la situación del COVID, ya digo, creo que sin duda tenemos que aprovechar las oportunidades que esto nos pueda dar, pero también tendremos que analizar el impacto tan dramático que ha podido tener, ¿no? Y por ejemplo en los modelos descentralizados ha sido terrible, ¿no? En este modelo que llevamos a cabo en el Centro de Reducción de Daños de Barcelona, el impacto que ha tenido el COVID ha sido muy, muy negativo. Pues muchas gracias, estamos ya fuera de tiempo. Muchas gracias a los tres por estas excelentes presentaciones y continuamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.